Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Gracias a los amigos fieles que siempre están con nosotros desde hace tantos años, a esta hora, o a cualquier hora que estemos, porque cuando estamos en la mañana están con nosotros también. Sí. Siempre que el tiempo se lo permita y las obligaciones de distinta naturaleza, pero agradecido siempre de su sintonía y de su atención por los temas que tratamos aquí. De una u otra forma nos ayudan, porque sabemos que ustedes están ahí y realmente son soportes de nuestro espacio. El deseo del buen y mejor provecho a los que están almorzando, o disfrute a los que ya están en el postre o en la sobremesa. Sí. Bien, vamos a, no es un buen postre, un buen plato en el día de hoy. Ya hay gente que se está agitando del asunto. Porque tenemos a Emerson Soriano, un hombre muy profundo en sus conceptos, en sus opiniones, responsable y mesurado al mismo tiempo. Ese es de lo que sí puede decir, ya aprovechando la famosa expresión aquella de que él pasó por algún pantano y si había lodo, a él no le salpicó. No porque tuviera que brincar, lo que no pasó, sencillamente eso no iba con él. Él está con nosotros. Yo quise que él asistiera hoy para que conversemos sosegadamente, tranquilamente, sobre estas cosas que a muchos preocupa, sobre todo que haya muchos que debió ocuparle de mucho tiempo antes y no pasó así. Dejamos pasar irresponsablemente, la sociedad no se organizó, vinieron gobierno tras gobiernos y lo que vimos fue que, escribo sobre eso algunas líneas para mañana en la columna, lo que vimos fue que la corrupción se trataba de castigar o de darle seguimiento después que pasaban los gobiernos. O sea, que no se le daba seguimiento a la corrupción dentro de un mismo gobierno, sino que tenían que venir otros que para los fines eran los contrarios, y entonces se caía en el marco de la retaliación o la persecución política. Se politizaba el tema, se desacreditaban los temas, y como tales no se hacía nada. Por eso, algunos casos, situaciones o iniciativas que debieron servir de precedente, debieron servir de ejemplo, yo digo al día de hoy que eso no sirvió para nada. Verbigracia, sí, sirvió para muchos maltratos y para muchas otras cosas, descréditos, pero para más nada. Verbigracia, el caso de Jorge Blanco, cayó en prisión, casi su gobierno completo, pero después el doctor Balaguer, que encaminó ese expediente, terminó, tuvo la voluntad política, porque quien encaminó el expediente fue el doctor Vincho Castillo, a través de la denuncia querella. Pero el doctor Balaguer terminó diciendo que él cometió un error con meter preso al doctor Jorge Blanco. Después vino el gobierno, doy un salto, pero vino el gobierno, se va el gobierno de Leonel Fernández, viene el de Hipólito y le dan una carrera a unos cuantos funcionarios, meten preso a alguna gente. No sé en qué paró eso, pero se convirtió en sal y agua. Sí, espuma. Le dieron una carrera. Humo y arena. Le dieron una carrera también, creo que a uno, no más de uno, un funcionario. Lizardo. No, estoy hablando ya de Hipólito, ya pasé de... salido Hipólito. El gobierno de Hipólito. Sí. A uno que otro funcionario, creo que no más de uno, de su mismo gobierno. Y, por cierto, estuvo por bienes nacionales, ese funcionario. Pero resulta que después otros funcionarios
cuya actuación fue puesta en tela de juicio en determinado programa de investigación. El titular de la presidencia dijo, él no va a caer preso aunque haya hecho cosas. Sí, no importa lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho. Y él no ha hecho nada. Eso dijo el presidente entonces. Y ese funcionario no pasó, con él no pasó nada. Nada. Y nada pasó a partir de ahí con nadie. Los casos se fueron diluyendo. Entonces, bueno, ahora hay el caso Odebrecht parece muy especial. No solo en doble dirección, por la presión interna, pero también, no voy a decir por la presión, por el descrédito, por el salpique que a nivel internacional ha tenido ese caso. Yo no soy de los que creo que es porque Estados Unidos está presionando, porque yo qué cosa, porque a los otros países Estados Unidos no lo ha presionado. Y Estados Unidos tenía su propio expediente, tenía su propio lado. Su autopista de que yo cuántos carriles, decía el presidente. Sí. O sea, tiene su expediente, no sé, nadie se lo ha ejecutado, pero lo tiene. Entonces, lo ha administrado a su manera, a la manera de... Exacto. Entonces, con ese tema, lo especial que tiene es que decía, oyendo al magistrado Jorge Subero Isa, en el día de ayer en el programa de Pablo Maquine, que si el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría de la República, que es jefa del Ministerio Público, se sustenta básicamente en los testimonios provenientes del Brasil, esos expedientes se van a caer prácticamente todos. Porque si se basan en testimonios, que fulano dijo, una referencia, eso no es prueba de nada. Que dicho sea de paso, el testimonio de Marcelo Odebrecht, es decir, cuando tú lo lees, hay mucho de, me dijeron, yo... Escuché, eso es un cuento, eso se parece a los papeles, a los informes aquellos que mandaba la embajada. Sí. ¿Tú te acuerdas de que bueno, que fulano de tal, que yo qué cosa, metieron a muchísima gente, asquerosearon a muchísimas reputaciones allí, sin sustentación realmente, sin buen sustento. Bueno, pues nada, yo pienso que el caso Odebrecht, que ha picado y se ha extendido, pudiera dar pie a muchas cosas. Y hay el hecho de que, sumado a la voluntad política que pueda haber, está la presión interna y está la situación internacional. Pero cuando viene a ver, por la falta de sustentación, si realmente queremos afincarnos en los principios constitucionales, en nuestra constitución, no en la de otros sitios, o en las presiones de otros, o no en los criterios de la calle. Me decía una hermana esta mañana que se aparece por casa y dice, oye, están pidiendo la renuncia de Danilo. Sí. Digo, ¿y? Sí, ¿quién la está pidiendo? Navarrete, el FARC. Sí, pero eso me dice ella que... Sí. Digo, ajá, ¿y quién lo está pidiendo? ¿Tú sabes quién está pidiendo? Pero ven acá, el gobierno fue electo por 4 años y hay que agotar los procedimientos institucionales, hay que agotar el tiempo, y hay que sustentar cualquier tipo de petición o de solicitud que usted vaya a hacer. Cualquier diligencia de cualquier diligencia. Pero, ¿qué tal? Oye, el disparate más grande, porque si usted quiere esta iniciativa, que son buenas desde el punto de vista que sirven de contrapeso a los gobiernos ante la infuncionalidad de los partidos, de la oposición en pleno. Entonces, bueno, esto sirve de contrapeso, pero ellos que no son políticos, muchos de ellos, se desbordan, entonces se van a un extremo que le hace daño a ellos mismos. Porque cuando usted hace esa solicitud, como hicieron ayer, una proclama a la República que renuncien todos y que pongamos un gobierno provisional. Oye, aquella vez cuando estábamos en los tiempos de la Montonera, o después, poquito más para acá, donde a cada rato, poquito antes, después de Trujillo. Y después de la muerte del jefe. La muerte del jefe, a cada rato, creo que estamos pensando en fulano de tal, que está en Santiago, que está en qué sé yo dónde, que pudiera ser un buen presidente. Y cae bien en el Departamento de Estado, o allá en Washington, o a los norteamericanos, en ese tipo de cosas. Y vamos a poner un gobierno provisional.
Entonces, todo eso es un disparate. Aquí se acabaron los golpes de Estado, aquí se acabaron los golpes de muchas cosas, y aquí lo que hay es que trabajar la institucionalidad, trabajar en pro del fortalecimiento institucional, incluso para el tema de la corrupción, respetando los debidos procesos, para crear la cultura de la honestidad, como plantea en el día de hoy el periódico El Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, donde dice que aquí lo que ha faltado es un miedo, que los funcionarios tengan el miedo de que realmente le van a pedir cuenta y le van a aplicar a las normas que hay que aplicar a los funcionarios públicos que se salen del carril. Eso lo plantea el Diario Libre editorialmente en el día de hoy. Yo estoy de acuerdo. Ha faltado ese miedo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha estado apoyado en sus vagabunderías. Sí. Y se han aplaudido las vagabunderías. Entonces, si usted quiere que institucionalicemos, que fortalezcamos los controles y vamos a tirar para adelante, pero comencemos y hagamos las cosas bien. Pero comencemos. Bien, la bienvenida formal a nuestro distinguido invitado. La conversación se puede desarrollar en el marco de estos aspectos que ha ido enfocando. La opinión de él sobre Odebrecht. Su opinión, exacto. Pero sí, pero una visión institucionalista en sentido general. La visión que él tiene del país que necesitamos y que merecemos. Buenas tardes, Encarnación. Bienvenido. Luis. Buenas tardes, profesor. Un placer inmenso volver a estar con ustedes aquí en su espacio. Bueno, fíjate, yo he dicho, incluso aquí en otros programas que he comparecido antes, que la corrupción es un mal estructural. Cuando uno suele decir eso, algunas personas dicen, tú te estás colocando en la acera de enfrente del movimiento verde, en absoluto, en modo alguno. Lo que uno ha advertido es que el propio movimiento verde ha sido permeado por personas que aspiran a la anarquía y que les gustaría desfenestrar al presidente, violentamente ir y quitar al presidente y ponerse ellos, porque ese es un método tradicional. Abandonaron la quemadera de goma, la quema de negocios, la quema de propiedades, quebraron el municipio de Licey, quebraron el municipio de Navarrete porque no pudo avanzar nunca, y se ponen un saco y una corbata para ir a discutir en el marco de lo que es... Pero ellos están tan perdidos que ni siquiera tienen a quién poner. Sí, que en el marco de lo institucional, pero entonces quieren renunciar a lo institucional para volver hacia atrás. Claro. Entonces lo que uno plantea es que una cosa es el movimiento verde en tanto que movimiento que lucha contra la corrupción, contra la impunidad y por la transparencia, y otra cosa es ciertas personas que se han metido en el movimiento, lo han permeado para servirse con la cuchara grande e incluso implementar métodos anárquicos desde el movimiento. Y que solo tienen eso como agenda. Los grandes temas nacionales no están en el debate de ellos. Es su método y es su única agenda. Son los grandes temas nacionales en lo absoluto, no lo tienen en su agenda. Qué buena acotación. Entonces, nadie ha dicho, ni yo diría nunca que no estoy de acuerdo con la lucha contra la impunidad y la corrupción. Yo creo que sí, yo creo que es un movimiento incluso importante. Creo que es un contrapeso importante y que va a hacer sus aportes a la democracia. Ahora, la corrupción es un mal estructural, insisto. Viene desde muchos años, desde nuestros años de la independencia, a lo que contribuye una democracia maltrecha, una democracia que se ha visto maltrecha por intervenciones extranjeras, por la propia ruina económica y por las mismas guerras civiles. Los que hablan del desarrollo de una buena democracia plantean, los que estudian la cuestión, plantean que una buena democracia reclama un desarrollo del sentido de la identidad que pueda contribuir a la integración, en la institucionalización de los operadores administrativos del Estado, de las agencias administrativas del Estado, y también demanda la extensión de los derechos de ciudadanía a los que no están en las élites a través de la formación de partidos y del electorado masivo. Eso en la República Dominicana se vio truncado desde el principio, cuando nosotros fuimos invadidos por Haití. Luego de haber sido invadidos por Haití, entonces mucha gente quiso cambiar soberanía por seguridad, con la cuestión de la anexión que dejaba sus beneficios a ciertas personas. Después surgieron las luchas regionales intestinas aquí, que dieron como resultado los caudillos. Del caudillismo se pasó al sultanismo representado por Trujillo.
que es lo que, primero patrimonialismo, después caudillismo, después sultanismo representado por Trujillo, después neosultanismo representado por Balaguer. ¿Qué es el patrimonialismo? El presidente, el gobernante confunde su propio patrimonio con el del país. Sí. Trujillo era dueño de todas las empresas importantes del Estado. El neosultanismo se manifestó, por ejemplo, en Balaguer, cuando más de la mitad del patrimonio nacional, del presupuesto nacional se manejaba desde Palacio, por el Fondo 1401, sí, sin ningún tipo de control. Hoy, si el Congreso no firma un empréstito, no se hace. Se argumenta, se arguye en el sentido de que Balaguer hacía todo con ahorros internos. Muy bien, tremendo administrador, tremendo gerente, en lo que hace solamente a eso, en lo que atiende a eso. Ahora, la forma de utilizarlo, no es verdad que la corrupción, y no estoy reivindicando corruptos, no es verdad que la corrupción empezó con estos gobiernos que ha tenido el país últimamente. Pero él mismo admitió lo de los 300 millonarios. Sí, y que se detenía en la puerta de su despacho. Y que se detenía en la puerta de su despacho, que era una crítica al interior de su gobierno. Sí. Así es. Pero si eso era Trujillo, Trujillo manejaba el país como un conuco suyo. Balaguer, más de la mitad del presupuesto lo manejaba a través del Fondo 1401, entregando contratas de grado a grado, no existía ningún tipo de control, no existía ley de compra, no existía control legislativo, en lo absoluto para nada lo que hacía Balaguer. Ustedes saben y en términos políticos partidarios, recordemos que los gastos, por ejemplo, del partido o de las campañas, se mandaba a hacer un cheque. ¿Cuántas veces no vimos cheques de empresas de corde a nombre de fulano o fulana de tal para la campaña abiertamente? ¿Qué ha pasado con los partidos políticos de oposición? Que al no haber podido construir mayoría en las elecciones pasadas, quisieron montarse en el carrito de la Marcha Verde para presionar al gobierno e, insisto, conseguir la defenestración del presidente, la destitución violenta y que caiga. Incluso ahora dice el profesor Clime que anda y tú decías, Luis, que tu hermana te dijo que hay un meme pidiendo la renuncia del presidente. No, y lo leyó en el discurso de cierre de la marcha en Navarrete, uno de ellos. Es una aspiración peregrina, es una pretensión, es muy peregrino, porque el método tradicional es ese. Entonces, no estoy reivindicando corrupto, insisto, pero estoy haciendo un recuento para que la gente refresque la memoria y para que los sectores de oposición se ubiquen en cuál es la perspectiva desde la que hay que enfocar la corrupción y cuál es el tratamiento que hay que darla, como bien dice el Diario Libre hoy, en términos de crear una cultura anticorrupción. La gente se le olvidó el control que tenían dos constructores aquí en la época de Balaguer. Se hicieron multimillonarios, tienen todavía renombre por los siglos de los siglos, y no los voy a mencionar porque todo el mundo sabe quiénes son. Se les olvidó. La gente se le olvidó Fran de Sosa Fleury, Pedro Porrero Reynoso. La gente se le olvidó que el gobierno de Salvador, el propio presidente, salió preso. Se le olvidó todo eso. Y se le olvidó el caso de Leonel Almonte, se le olvidó todos los escándalos que hubo de corrupción. Y solamente el único gobierno que es corrupto y que donde hay corrupción es el de Danilo Medina, que es el que más ha hecho contra la corrupción porque ha sometido a la justicia incluso a sus propios correligionarios en un sistema judicial que está conformado por una mayoría del partido magistrados oficial que no fueron elegidos, eso hay que aclararlo, desde la perspectiva del interés particular de Danilo Medina, y todo el mundo sabe cómo se hizo esa elección del Poder Judicial en su momento, que responden a otros intereses. Entonces se quiere culpar al presidente Danilo Medina. Cuando se habla de que hay presión internacional y que todo lo que ha hecho el presidente y el Ministerio Público como órgano persecutor del delito de corrupción es porque Estados Unidos dijo que se haga, es una mezquindad. Claro. Eso es como se decía a los romanos, la causa del vencedor es agradable a los dioses, la del vencido a Catón. Marco Porcio Catón era el abogado de las causas perdidas porque siempre estaba al lado de los débiles, y cuando un general iba a celebrar el triunfo, decía todo el mundo, quisieron los dioses, como se apareció aquí la Virgen, quisieron los dioses que ganara. Entonces es restarle mérito al que está haciendo las cosas bien. Yo creo que el presidente ha hecho las cosas bien, no en el sentido de que se pueda definir que los que estén detenidos hoy sean realmente culpables. No estoy diciendo eso, ni pienso que el presidente pretende eso. Lo que el presidente ha hecho de manera heroica es permitir que el órgano persecutor, que es el Ministerio Público, que depende de su autoridad, haga la investigación sin la intervención suya y que la haga en función de las pruebas que tenga y que las lleve y que consiga condena si hay lugar a ello. Esa es la idea. Incluso incluyendo algunos en el expediente, algunos términos que pueden hasta afectar
Porque si se hubiese manejado absolutamente con un criterio, un marco político partidario o de sector o de grupo de partidario, se hubiera omitido algunas cosas allí. Hay cosas allí que dicen, pero mira esto, sí. Esto afecta, y entonces eso no se pasó así porque que se pasó inadvertido, sino que se ha hecho, si se va a reconocer las cosas, hasta con determinada responsabilidad, el hacerse de la vista gorda y meter algunas cosas que se supone que ese fue un documento que se analizó antes de darlo a conocer, y aún así se metió eso, a pesar de afectar los propios intereses del gobierno central. Vamos a recurrir a solicitar la anuencia para que vayamos a la primera pausa, porque el tiempo va a todo lo que da, y volvemos. Emerson Soriano es nuestro distinguido invitado del día de hoy. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Tu casa, tu casa. Más que un préstamo, una oportunidad a tu alcance para tener tu casa con Expogar Banreservas. Te esperamos del 9 al 11 de junio con atractivas tasas de financiamiento y cobertura a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Seguimos nuestra conversación esta tarde. Contamos con la presencia de doctor Emerson Soriano, querido amigo y un preocupado por estos temas institucionales del país. El tema Odebrecht. ¿Tiene tantas aristas? Sí, iba a hablar del proceso. Exacto. Porque el proceso, Bueno, sí. desde el punto de vista no solamente del hecho, parece que hay muchas novedades que no estamos acostumbrados a ver y que deberíamos observar. Sí, lo que pasa es que como el pueblo en sentido general es profano en la materia jurídica, Sí. no alcanza a ver lo que se llama el principio de oportunidad para ciertas acciones. Un proceso es algo que tiene contenido un procedimiento, y un procedimiento es una sucesión de actos de manera ordenada en el marco de lo cual pueden suceder incluso impugnaciones. Y que usted no puede violarlo ni saltarlo porque puede- entonces contamina el proceso. Se puede estar sujeto a formalidades y plazos que pues, que observar, pueden haber acciones en nulidad, que pueden sucederse dentro del marco del proceso. Ahora, el proceso penal se divide en 3 etapas. El proceso preparatorio, que está contenido en los artículos 259 al 297, que es el proceso que permite al Ministerio Público, como órgano persecutor, Ministerio Público Fiscal, hacer todas las indagaciones necesarias para formular finalmente un requerimiento ya conclusivo que pudiera ser la acusación, puede ser la solicitud de juicio penal abreviado o de suspensión del procedimiento, condicional del procedimiento. ¿Qué sucede con la situación de la medida de coerción? Que la gente ha confundido y ha pensado que solicitar prisión preventiva por 18 meses supone que ya esa gente se quedan presos y que son los únicos acusados que van a resultar de la investigación. No, es que apenas se abre. Sí. La medida de coerción es algo que se solicita en función de 2 aspectos importantes. El derecho suele pensarse como norma, como decisión y como sistema. Un aspecto que viene de la norma es el que dice que a una persona se le solicita medida de coerción en función de lo que pudiera ser el peligro de fuga, que la persona se extraiga del laudo de la justicia, okay, y que se fugue, que se vaya, que no comparezca a O juicio. que pueda accionar para desaparecer pueda las pruebas. Le voy a decir el otro ahora, el segundo elemento. Ok. El segundo elemento es un elemento ya de la decisión, que viene de lo que son los precedentes judiciales. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que una de las posibilidades, una de las razones para que una persona se le pudiera pedir medida de coerción, sobre todo la de la prisión, es que pudiera obstruir, estando en libertad, las investigaciones que pudieran a facilitar al órgano persecutor formar un expediente y formalizar un requerimiento conclusivo de acusación o formalmente. hacer desaparecer las pruebas, borrar las pruebas, las evidencias. O obstruirla o hacerla desaparecer, cualquier cosa en esa dirección. Sobre la base de eso, el fiscal ordena unos arrestos y seguido pide medida de coerción, respetando todos los derechos que tienen los imputados, sobre todo el derecho a no permanecer en prisión por más de 48 horas sin haber comparecido por ante un juez. No es que es quien legaliza la prisión. Sí, que no es que no estén, que son 48 horas y que ya si no se ha decidido sobre la medida de coerción hay que mandarlos a su casa. No, es que quien legaliza... Si no ha visto al juez, sí hay que mandarlo para su casa. Obviamente. Si es la policía la que lo tiene preso. Pero para eso está la habeas corpus. Claro. Para eso está la institución de la habeas corpus. Ya el juez lo tiene en su fuero. Y hay incidentes que se producen muy bien fundados, porque cuando se produjo el incidente en relación con que los abogados no eran conocedores de las pruebas en las cuales el Ministerio Público fundamentaba sus pretensiones de pedir 18 meses de prisión preventiva. Fíjate que lo que estoy destacando es que esta etapa no es una audiencia de discusión de pruebas. Sin embargo, hay unas pruebas que sí hay que aportar y que las partes deben conocer y que son fundamentales, cardinales para su ejercer su derecho de defensa. No es de discusión de pruebas. Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Sí, eso es lo que voy a explicar ahora. Hay unas pruebas que sí son fundamentales, son cardinales para esa audiencia. ¿Cuáles? Las que demuestran como contraofensiva, como propuesta contraria a la que hace el Ministerio Público, las que demuestran que esas personas no son personas que se van a sustraer de la justicia, que ni son personas que la van a obstruir. Si el Ministerio Público aporta pruebas de que pueden fugarse y de que podrían obstruir la justicia, pues yo tengo derecho a conocerlas para refutarlas y decir, no,
no son gente que se quieren fugar ni se van a sustraer del lado de la justicia por esto y asumir una defensa en el marco de lo que es esa etapa, esa parte del procedimiento preparatorio que es la solicitud de medida de coerción. Y estuvo muy bien fundada al punto que el juez dijo en su primera sentencia, tomen conocimiento de ella como parte del proceso a partir de las 8 de la mañana del día posterior al primer conocimiento. Los abogados fueron y no aparecieron el Ministerio Público parece que observó algún descuido o si la depositó. No, estaban depositadas, que ahí se le pegaron los cables innecesariamente al Ministerio Público. El Ministerio Público las mandó. Por la negligencia estuvo en el tribunal. La negligencia estuvo en el tribunal, pero no se las dispensaron. Fue en el tribunal por una cuestión de logística que no se le dieron a conocer a los abogados de los imputados. O sea, desconocían de qué se le estaba acusando. Entonces, porque aquí de todo la gente se forma un juicio particular o adverso. Entonces, cuando el juez dispone, le acoge la petición a los abogados de la defensa técnica de los acusados, de los encartados, y le dicen, bueno, pues tiene un plazo hasta el martes para que conozcan. Que se entendió que era mucho tiempo porque entonces iban a estar presos, bueno. Que fue una retaliación. Pero se le dio el tiempo para que pudieran organizar su defensa. Y estudiar el expediente de 350 páginas. Sí, si le da 24 horas, dicen 350 páginas. Esto es una arbitrariedad, como quiera. Es palos si boga y palos si no boga. Entonces, el juez ha obrado perfectamente. Ahora, es la medida, insisto, la medida de solicitud de medida de coerción de privación de libertad, la regla, la privación de libertad, la prisión es la regla, no, es la excepción. Ese es el extremo. Ese es el extremo, la última medida, la número 7 del artículo 226. Hay otras tantas, no estoy tampoco diciendo con eso que los que estén detenidos sean culpables o no, pero si se demuestra que tienen suficiente arraigo y que no van a obstruir las investigaciones que hace el Ministerio Público en esta etapa, que es el procedimiento preparatorio para formalizar acusación mediante un requerimiento conclusivo que se llama acusación formalmente, son 3. O hace un requerimiento conclusivo de acusación, o solicita juicio penal abreviado, o solicita suspensión condicional del procedimiento. Son las 3 opciones que tiene. Pero para eso, él quiere 18 meses, y los 18 meses están con la posibilidad de los 18 meses para él hacer la investigación, no estoy diciendo para que se le imponga prisión preventiva. Esos 18 meses están concedidos ya al Ministerio Público por una resolución del juez Vargas cuando declaró el caso complejo. Al declarar el caso complejo, lo que el magistrado procurador general de la República le dice es, esto es demasiado amplio, las pertinencias son muchas las que hay que considerar, yo quiero que usted me dé suficiente tiempo para poder armar un caso que tenga éxito desde su perspectiva persecutora, obviamente. Porque el éxito depende de la perspectiva de la que se vea, lo negativo o positiva, ya en relación con la persecución propia del Ministerio Público o ya con la relación con la defensa técnica. Esa es la idea. Sí. Vamos a la pausa final. Volvemos con nuestro invitado, Emerson Soriano, nuestro invitado del día de hoy. Como ven, el caso Odebrecht, que bueno, ha picado y se ha extendido, ha salpicado y está en los primeros planos. Sigue desde hace más de 5 meses. No moja, pero empapa. Bien, vamos a la pausa. Más que un préstamo, una oportunidad a tu alcance para tener tu casa con Expogar Banreservas. Te esperamos del 9 al 11 de junio con atractivas tasas de financiamiento y cobertura a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación,
va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos el desarrollo del sondeo de este día. Emerson Soriano, nuestro invitado. El tema Odebrecht. Sí, el proceso. Mañana se conoce medida de coerción a muchas personas. Va a haber una audiencia. En esa audiencia, mucha gente entiende que puede ser que salga de que todo el mundo para la cárcel. Absuelto. No, para la cárcel, o que algunos puedan ser sacados del expediente. ¿Se pueden dar esas condiciones? Que sería una absolución, no, desde ningún punto de vista. En términos técnicos, el juez que conoce la medida de coerción, en lo absoluto tiene potestad para absolver a nadie en relación con la acusación. Lo único que va a conocer es la solicitud de medida de coerción. Sí, es lo único en esta etapa, porque está contenida dentro de la etapa del proceso preparatorio. Cuando eso puede suceder es en la etapa intermedia o etapa preliminar, que es donde el juez ya decide si acoge la acusación que le plantea el Ministerio Público, si la hay, si es Pero después que se acoja o se rechace, ¿quién sigue manejando el caso? ¿El tribunal colegiado o él sigue en ese caso? No, el juez lo manda a juicio de fondo, al tribunal de fondo. Otro tribunal. Esa es una etapa intermedia. El juez de instrucción... El juez de instrucción manda al tribunal. Sí, o acoge la acusación, si es el requerimiento conclusivo que propone el Ministerio Público, o la rechaza mediante un no lugar, y puede incluso variar las medidas de coerción. Si se le ha impuesto, por ejemplo, prisión preventiva, puede decir, no, váyase con un localizador a su casa, o váyase arresto domiciliario. Arresto domiciliario, o váyase con la meses. Obligación de comparecer periódicamente acá, o vamos a ponerle una garantía económica que lo compela a no moverse porque tiene un dinero. Esos son todos los tipos de medidas de previos a esa extrema que es la medida de prisión, de prisión preventiva. Entonces, o pudiera decir también, vamos a impedirle la salida del país, un impedimento de salida, retengan el pasaporte y un impedimento de salida del país y comparecencia periódica, entre otras. Entonces, eso lo puede hacer el juez de la etapa intermedia, pero el juez que conoce la medida de coerción es absoluto. En ese caso, esa gente que queda todavía... hay presunción de inocencia, son beneficiarios del principio de presunción de inocencia. Durante todo el proceso, hasta que no interviene una sentencia definitiva que adquiera la cosa el sentido y el carácter de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se presume inocente. Yeah. Aún haya intervenido una sentencia en un primer grado, si se ejerce el recurso de apelación o el recurso que sea, todavía permanece como inocente. Tiene que intervenir una sentencia. Hay una presunción de inocencia que no significa que no haya culpabilidad. Obvio, en algunos casos. Tiene que intervenir una sentencia firme. Una decisión. Ahora, hay un asunto que se decía mucho cuando el procurador dijo, son todos los que están y están todos los que son. No, porque no son Eso todos. Se malinterpretó. Eso se malinterpretó. El procurador lo que quiso decir fue, bueno, en relación a la lista de Brasil, que esperábamos de Brasil, exacto, la que esperábamos de Brasil. Esos son los que se mencionan en la lista de Brasil. Son todos los que están y están todos los que son. Pero en la página 11 de ese expediente, ustedes lo pueden buscar, el Procurador General de la República deja abierta la posibilidad de que en el marco de ese el procedimiento preparatorio, que es parte del proceso, la primera etapa, resulten otros implicados. Lo dijo claro. Pero que eso se cae de la mata. Además, ya van a empezar a citar gente claro, para comparecer a la Procuraduría. Desde que comiencen a mencionarse nombres, por ejemplo, Temístocles Montalle, en su documento de defensa que da a conocer inicialmente, menciona ya a 3, por ejemplo, ex ministros de Hacienda. Que creo que Bengoa se apresuró sin leer el documento a responder porque lo que... Él aclaraba que no estaba acusando a nadie. Una oportunidad, si quisiera, no estoy diciendo que debe hacerlo ni que le estoy sugiriendo que lo haga, si quisiera y considera pertinente, entonces cita a esas personas y en la medida que él deduzca una implicación seria que admita una acusación que pueda ser probada más allá de todo duda razonable, entonces lo ala y lo mete en el expediente. Hay otro detalle, Emerson, cuando
se menciona que fulano de tal que fue presidente de la comisión de Hacienda o de la comisión de ¿cómo se llama? De finanzas. De finanzas, de la Cámara de Diputados o del Senado. Pero resulta que hay una comisión que está integrada por X cantidad de miembros. Entonces, en un momento determinado, esos miembros de la comisión habrán de ser llamados. Y mucha gente va a salir y mucha otra gente piensa que incluso de los que están acusados puede resultar alguno que el juez de la etapa intermedia, el juez de instrucción de la etapa intermedia, la audiencia preliminar diga, no ha lugar en relación con esa acusación. Claro. Y los excluya. Ahí, en esa etapa sí se puede. Sí. Y que diga a otros, van a juicio de fondo. Considero que sí, que la acusación tiene peso y que puede ser probada, tiene mérito. O puede incluso, se pueden incluir otras personas en el proceso. Vamos a... no, que no hay pausa. Más pausa. Ya hicimos la un detalle, me gustaría su opinión de tipo jurídico, o por la experiencia legal y la práctica, como se desenvuelven los distintos procesos. Hubo una opinión que a mí me pareció de mucho peso en el día de ayer del magistrado Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de mi natal San José de Ocoa, como diría Clime. Él dice su natal Santiago. Sí. Yo aprendí de mi natal, entonces mi natal Ocoa. Bueno, pues Jorge Subero decía ayer, en una comparecencia que vi a través del programa de Pablo Maquín, él decía, bueno, la responsabilidad mayor en esta etapa del proceso, o en este proceso, es del Ministerio Público, que tiene que aportar las pruebas. Conseguir las pruebas no es tan fácil. Demostrar la culpabilidad no es tan fácil. Y decía él, si el expediente se va a sustentar fundamentalmente en los testimonios llegados de Brasil, yo me temo que ahí pueda caerse la mayoría de esos casos. Porque por una referencia, por un testimonio, dice él decía, no hay peor prueba que la que se pueda querer aportar de un testimonio. Es una prueba delicada. Incluso hay una obra que se llama La crítica al testimonio de François Gorf, que todos la vimos en pregrado, que todos la leímos. El testimonio es algo muy delicado, pero eso no quiere decir que este expediente esté sustentado solamente en pruebas testimoniales. Eso no es conocido aún. Yo les explicaba a usted ahorita, un proceso supone un procedimiento y el Ministerio Público... por eso él decía, si se basa en eso, fundamentalmente, pero... Y les decía a ustedes fuera de cámara, la verdad que se persigue en un proceso no es una verdad histórica ni material, es la verdad procesal, la verdad de lo que puede ser probado en juicio. ¿Qué es lo que se prueba? Lo que se prueba no son cosas ni hechos, las cosas existen, los hechos son. Lo que se prueban son las afirmaciones que hacen las partes en relación con esas cosas y esos hechos. Y se confrontan todos. Sí, se confrontan. Y entonces, esa operación intelectual que hace el juez para tomar la decisión que termina en una sentencia, desemboca en una sentencia, no es fácil. Tiene que articular cosas. El juicio penal es adversarial, acusatorio adversarial, es oral. Pero muchas cosas pueden ser, conforme al artículo 312 del Código Procesal Penal, incorporadas al proceso, muchas pruebas de tipo documental, que tal acaso el Ministerio Público las tenga guardadas por ahí, o las consiga en el plazo que tiene de los 18 meses, o una vez como el caso fue declarado complejo, en ese plazo él puede incorporar más pruebas, pedir, hacer la petición de que se incorpore determinadas pruebas. La única obligación es dársela a conocer a los abogados de la defensa técnica, pero él puede aportar otras pruebas. De manera que lo que va a resultar depende del tiempo, porque lo que se persigue, insisto, y lo que se comprueba en un juicio es la verdad procesal, porque la verdad real, la verdad es algo intangible, inasible. La verdad no se tiene, solo existen grados de aproximación a la verdad que van desde la duda, probabilidad, hasta la certeza. El juez lo que tiene cuando condena es una certeza de lo que se comprueba procesalmente. Jackie, como creativo, Jackie Núñez del Risco, en un momento para una casa licorera escribió, este es un país especial. Sí. Así es. Y es verdad que es tan especial. Después de tantos intentos, amagos y demás, señores, que no hayamos, el caso Jorge Blanco y demás que citaba ahorita, que no hayamos logrado establecer una cultura de la sanción a lo mal hecho, de que no haya, como decía Adriano Miguel en el editorial esta mañana, que no se haya creado ya
ese precedente, ese miedo para no ponerle la mano a las cosas ajenas, a los fondos públicos. Entonces, indica que realmente todavía estamos en pañales, todavía estamos haciendo esfuerzo por institucionalizar este país. Fortalecimiento de las instituciones que hace falta. Hace falta eso. Definitivamente. Ahora bien, y casi como colofón, ¿hasta dónde de este proceso, sin que haya que buscar una lupa para ver las cosas, sino que a simple vista se puede alcanzar a ver muchas, el resentimiento que va esto el efecto que va esto a causar en los partidos políticos, en el sistema político en sentido general? Porque ahora mismo el que no está cuestionado aquí como partido político quizás sea o queda libre, no de pecado sino de acusación, es porque no estuvo en el gobierno, porque era muy pequeño, de oposición que nunca estuvo en el gobierno. Pero el que pasó por el gobierno, los principales partidos, todos están tocados por este tema y hay representantes de ellos que están metidos, están en el banquillo de los acusados y que están presos. El caso del PRM, el caso del PLD en el gobierno, el caso del PRD, un diputado, exdiputado, y en definitiva a mucha gente ha salpicado esto. Lo que está en tela de juicio es la imagen del sistema de partidos políticos en el país. ¿Qué tanto daño va a hacerle esto? ¿O qué bien pudiera hacerlo? ¿Qué bien pudiera hacerlo si hubiese una profilaxis? Yo creo que le hace más bien que mal. Todas esas experiencias que se están, el camino que se está recorriendo va a dejar a cosas positivas. Incluso yo planteaba que la misma Marcha Verde está dejando cosas positivas porque hay una suerte de control social que no es el control, por ejemplo, interno que hace Contraloría General de la República, no es el control que hace la Cámara de Diputados, ni es los legisladores, ni es el control que hace la Cámara de Cuentas. No hay ahora una suerte de control social. Y los norteamericanos dicen que una democracia funciona cuando hay una sociedad civil fuerte y un gobierno responsable. Aquí está convergiendo eso. Está creciendo la fortaleza, se está fortaleciendo la sociedad civil y este gobierno está siendo responsable. Este gobierno al menos no ha intervenido. No me someta a fulano que es mío. Claro. No dijo que son culpables. El Ejecutivo usted dice que se ha mantenido al margen. Sí, se ha mantenido al margen. Ha dejado que el órgano persecutor trabaje y que se pruebe en juicio la inocencia o la culpabilidad. Que se demuestre, pero al punto de que hay preso un ministro. Exacto. Que por cierto, el ministro tronó, el trueno de Temo, titulé yo en la columna del sábado, llegó a decir en su plan de defensa que realmente llegó a admitir, algunos dijeron que se incriminaba, pero él no se incriminaba, él se defendía. Claro. Incriminaba así a la usanza de recursos en las campañas políticas, que ciertamente ha sido una práctica todavía no penalizada ni condenada por nadie, ni tampoco impedida por una ley de partidos, que está en camino y que todavía no acaba de llegar. En absoluto, no hay una prohibición. No hay una prohibición, pero sí el tema de que el uso de recursos en las campañas, él dice, recibí dinero de varios empresarios, incluyendo de Ángel Rondón, pero eso no indica, él no me dijo que era dinero de Odebrecht. Y que no tenía como contrapartida que él cumpliera algún compromiso. Eso es lo importante, lo que destaca el profesor. En toda obligación, así sea, hay una contraprestación. Sí, que no había contraprestación. Hay una contraprestación. Si se lograra... Además, ¿a dónde está escrito eso? Si eso no está escrito... No estoy reivindicando que nadie sea culpable. Claro, por supuesto. Ni yo apañaría corruptos en lo absoluto. De ningún color. Lo que estoy hablando es del proceso como vehículo para buscar la verdad procesal. Si es una verdad procesal, hay que asumir todas las garantías que la Constitución provee a los ciudadanos, a los encartados, y la garantía que el Código Procesal Penal les facilita también, pone a su disposición. Es un código garantista y el garantismo procesal hoy es una realidad. Entonces, el derecho de defensa y el derecho a que a ti se te haga una formulación precisa de cargos, entre otros, por principio, el principio de la favorabilidad y de todas esas cuestiones,
va a haber que observarlo en un procedimiento que sea sano. Si en el marco de ese procedimiento se prueba la culpabilidad de alguien, bueno, resultó culpable. Pero ahora, es la prueba, que es lo más importante en el sistema acusatorio adversarial. La prueba es lo que hay que fajarse a realizar. O usted como Ministerio Público me prueba su acusación, o yo se la destruyo su prueba, se la destruyo y consigo la absolución de mi defendido. Oímos todos desde muy pequeños de que en la cárcel, en el hospital es que se sabía, le conocía a los amigos. Por eso a poca gente le sorprendió la visita de mucha gente a los imputados. Es un gesto de solidaridad. Un gesto de solidaridad. Ahora bien, finalmente chocó el que por lo menos una figura, el secretario general del PLD, visitara 2 veces la cárcel. Algunos llegaron a decir, bueno, pero cuánta solidaridad. Debió guardar cierta discreción o cierta distancia, porque por demás es el presidente del Senado y en un momento determinado van a tener que conocer la solicitud de levantamiento de la inmunidad a 2 senadores, compañeros. Pero perdón, resulta que esa solidaridad que entendió alguna gente parece que era más que solidaridad, porque Temo tronó después de ahí. Parece que el asunto tenía que ver con que Temo, como otros habrían dicho, si me aprietan, digo. O si me empujan, digo. Pudo haberse también, y entonces pudo haberse ido a manejar algunas cosas. Pero pudo haber sido también una ligereza afectiva, de un deseo extremo de ser solidario y de interpretaciones, no nos vamos a escapar. Nadie se va a traer de interpretaciones. Va a haber miles de interpretaciones, porque en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Y cada cual, según los intereses, coge el color que quiera. Y hace y se pone el lente. Un encasillamiento, una rotulación. Así es. Gracias, Emerson Soriano, querido, distinguido amigo, por acompañarnos en este espacio del día de hoy. Habrá tiempo para muchas otras cosas. Sí. Y como diría el padre Abelino, siempre lo cito, de eso seguiremos hablando. Gracias a ustedes. Gracias a Emerson Soriano, que ha estado con nosotros. Nos vamos, pero pronto nos vemos. Mañana nos vemos.